Una vez más, hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor que otra vez tenemos la bendición de continuar con este acto de adoración pública a nuestro Dios. Vamos a seguir, hermanos, con la segunda parte. Hermanos, es un tema bastante extenso. Yo tal vez estoy corriendo en algunas partes. Espero que algunos textos queden grabados y algunos que están escribiendo puedan tenerlos para volver a leerlos en otra ocasión. Vamos a hacer una oración, hermanos, y después volvemos a nuestro tema. Soberano Dios, oramos, Señor, que conforme a tu santa y bendita voluntad nos conceda, Señor, que inspirados por tu Espíritu atendamos a la palabra que será expuesta. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Prende nuestros corazones, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Bendito Salvador, tú que estás entre los candeleros, tú que estás entre nosotros, sé nuestro Maestro. Concédenos, Señor, tener el anhelo, el deseo de crecer a tu imagen y semejanza, añadiendo a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Porque sabemos que si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán ser ociosos, sino ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Concédenoslo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Este es nuestro segundo punto a considerar. Vamos a ver ahora entonces la manera de efectuar la disciplina de la iglesia. Estaremos viendo el cómo. Ya vimos el por qué, ahora vamos a ver el cómo de la aplicación de la iglesia. Respecto a la manera de la disciplina de la iglesia, esta puede ser desde una reprensión suave hasta algo muy severo. Desde una reprensión suave hasta algo muy, muy severo. Primero, una amonestación, ya sea esta privada o pública. Podemos verlo a través de la Escritura. Si me permiten, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 15, y el versículo 14, que dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es una clara indicación de las Escrituras. El mandamiento apostólico es que podemos aplicar esta instrucción amonestándonos los unos a los otros. El apóstol Pablo, otra vez escribiendo a los hermanos en Colosas, les dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3 y el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, en nombre del Señor, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. La palabra morando en nuestros corazones debe guiarnos, debe inspirarnos para poder guiar una palabra de amonestación. El apóstol Pablo a los creyentes tesalonicenses les dice:
lo siguiente. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. La escritura es clara, hermanos, y podemos abundar en otros versículos donde se nos instruye la manera en que podemos y debemos amonestarnos los unos a los otros. La palabra amonestación se define como poner en mente un deber por realizar, como recordar a alguien algo que debía tener presente, y una amonestación es una recordación, un recordatorio de algo que se ha olvidado. También la amonestación tiene la connotación de exhortar, de urgir con una tácita o una implícita declaración del peligro, del riesgo de permanecer en esa inactividad. Entonces es un acto bondadoso, un acto de amor, que un hermano se tome el tiempo para amonestar a otro hermano. La escritura en sí misma es una forma de amonestación. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, primera a los Corintios capítulo 10 y el verso 11, dice así, primera a los Corintios capítulo 10 y el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si consideramos el contexto, está hablando del juicio de Dios que se manifestó en el pasado hacia un pueblo idólatra, hacia un pueblo que descuidó sus deberes para con Dios. Y esto está registrado, como dice el apóstol Pablo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ciertamente la palabra de Dios en sí debe ser una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Poner en nuestras mentes un deber por realizar, acusarnos autoritativamente un descuido. Así que al leer la palabra el creyente se da cuenta su privilegio, ciertamente, el gozo de saberse un creyente, un redimido, pero se da cuenta que no ha correspondido a tal amor expresado en la cruz. Y entonces él vuelve su corazón o de una manera espontánea, voluntaria, consciente, vuelve su corazón al Señor. Los creyentes deberían amonestarse y animarse los unos a los otros. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos dice que debemos amonestarnos los unos a los otros o alentarnos los unos a los otros, y menciona dos cosas: a las buenas obras, y la segunda, a no ausentarnos de las reuniones públicas. Eso lo tenemos en la escritura, en el libro de los Hebreos, si usted gusta ver en el capítulo 10 y los versículos 24 y 25, dice, y considerémonos a través de una amonestación, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los creyentes deberíamos
amonestarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Vamos, hermano, yo mismo estoy luchando con esto. No se trata de que yo abra mi corazón y te diga cuánta podredumbre hay allí, pero con frecuencia he dicho, ay de mí. Con frecuencia estoy luchando con esto y con aquello. Vamos, hermano, el Señor es bueno. Ocúpate de hacer lo que sabes es bueno. No dejes de congregarte, no dejes de asistir. Dios promete bendición en el contexto de la adoración. Ese es un deber que debemos cumplir los creyentes. 2, redarguir, reprender, convencer. No solamente amonestar, sino también redarguyendo, reprendiendo, convenciendo, conduciendo a una convicción de culpa. La idea es que puedas convencer a tu hermana, a tu hermano, de que ese proceder no es el pertinente, no es el propio. Vas a poner un poco de peso en su conciencia. Por supuesto, esta labor la lleva a cabo el Espíritu Santo. Nosotros no somos Espíritu Santo, claro está. Pero el Espíritu Santo usa a su pueblo. Por eso tenemos las declaraciones de las Escrituras. Por ejemplo, vean ustedes otra vez el texto que ya hemos utilizado en Mateo 18 y el verso 15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Redargúyelo, convéncelo. ¿Cómo? Con la palabra, con la palabra. Debes hacerlo. Efesios capítulo 5 y el verso 11. Efesios 5, 11 dice así, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien, repréndelas. Es por el bien de tu hermano. Y cuando alguien venga a ti, al principio no va a ser grato. Te lo digo por experiencia. Y porque así lo señala la Escritura. Salomón dice esto en Proverbios capítulo 3, que no debemos tener en poco la disciplina. Hebreos 12 dice también que al principio la disciplina no es motivo de gozo, pero después da fruto apacible. Nuestros padres nos instruyen, nos educan, nos disciplinan para esta temporalidad, porque ellos anhelan el bien para nosotros. Pero nuestro Padre Celestial para una eternidad, para algo todavía muchísimo mejor. Deje mostrar otro texto de la Escritura, allá en 1 Timoteo 5:20, que hemos leído. A los que, 5:20, 1 Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos. Recuerden, estamos viendo la manera de la disciplina, el cómo. Y dijimos que esta puede ser desde una reprensión suave hasta algo más severo. Así de que si se está usted asustando antes de tiempo. Espere que lleguemos al final. La Escritura nos instruye entonces, hermanos, a amonestar oportunamente, a redarguir, a reprender, a convencer. El Señor Jesús dijo en Juan 16:8, cuando el Espíritu venga, Él convencerá. Él es el que va a redarguir. Él es el que va a exhortar. Pero usa su santa palabra y usa a creyentes fieles, a creyentes que funcionan como nervios, que funcionan como tendones, que funcionan como órganos internos, que procuran la salud del cuerpo,
la fortaleza del cuerpo. En ese sentido, los creyentes procuramos la santidad. Podemos decir también la salud del cuerpo. La Escritura dice que debemos predicar la sana doctrina, la doctrina o la enseñanza que tiene poder de salud, de proveer salud como un ungüento, como una medicina. Pero a veces, hermanos, la iglesia descuida esta parte. Usted recuerda Juan 16:8, y esta palabra es usada para hablar de la obra del Espíritu Santo. Esta misma palabra la encontramos en labios de nuestro bendito y glorioso, entronizado Salvador, allá en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la misma palabra que se usa y que es la misma palabra que a veces se traduce redarguir, reprender, convencer. Y cuando nosotros hablamos o alguien habla con nosotros, la intención es convencernos afectivamente, amorosamente, no de una manera justiciera, no de una manera cruel. No somos mejores que ellos. Y si hay alguna mejor conducta, se debe a la gracia de Dios que opera en ti y que tal vez no ha operado en él. Entonces él debe volver su corazón al Señor. El Señor dice allí: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, hermanos, reprender apropiadamente es un acto de amor. Es un acto de amor. La guía apropiada en tales asuntos es la palabra de Dios, la cual se nos dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es la palabra de nuestro Dios y Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así que no se trata solamente de ir con alguna idea y algún sentimiento de justicia propia. No, querido hermano. Es muy importante entonces que todos los creyentes practiquen el amor a través de amonestarse mutuamente. A muchos creyentes se les ha evitado caer en los más serios errores y malas conductas precisamente a través de una amable reprensión. ¿Qué harías tú si alguien está caminando inconscientemente hacia un peligro? ¿Le dejas caer o le detienes? ¿Qué harías tú si alguien está durmiendo en el cuarto contiguo y tú te das cuenta de un peligro? ¿Corres y le dejas allí o corres a él para despertarle y decirte: hay riesgo, hay peligro, corre, vamos? Esa es precisamente la idea. Es un acto de amor. Verdaderamente es un acto de amor. Ahora, siempre debe tenerse presente que la única fuente apropiada para toda amonestación y reprensión es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esto no significa que siempre debamos citar las Escrituras textualmente a otro o a nuestra hermana, a nuestro hermano. Pero significa ciertamente que la sustancia de toda amonestación y reprensión debe de ser profunda y claramente espiritual, tomado de la Escritura. Profunda y claramente escritural. Que puedas decir: así dice el Señor. Quizá no te sepas el texto precisamente, el capítulo donde se menciona una ocasión
en que Dios actuó en contra de la impenitencia. Pero puedes citar, si insistes en esta manera de vivir, estás provocando el desagrado de Dios, que actúe contra ti, que actúe entre nosotros. Debemos recordar, el propósito es la gloria de Dios. 2, restaurar al caído. 3, prevenir que otros quieran ir en ese mismo camino. Y finalmente, pues, si fuera necesario, separarle. Pero eso ya es el último paso. No debemos, hermanos, usar las ideas y los criterios humanos para amonestar a otro, sino que debemos hablar con la autoridad de la Escritura. Debemos hacerlo con la autoridad de la Escritura y con el amor de nuestro bendito y glorioso Salvador. Así que lo primero es amonestación, lo segundo es redarguir, corregir. Ciertamente, ahora vamos al número 3. Retiro de la membresía. Suspensión de los privilegios. La descripción dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Mateo 18, y por el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, definen esta forma final de disciplina. Nuestro bendito Señor dijo allá en Mateo 18, 17, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, tenle por un no creyente. Tenle por alguien que no tiene la disposición obrada por el Espíritu Santo para someter su vida a las demandas de la Escritura. Un hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y si no las puede comprender, no puede someterse a ellas. El apóstol Pablo trata esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo deberá responder positivamente. Pero si a últimas no lo hiciera, entonces la instrucción es específica. Tenle por gentil y publicano. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 11 escribió: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5, 11 y 13. Ese es el paso último. Oh, que Dios no nos haga pasar por eso. Pero si es por la gloria suya, por rescatar al ofensor, por la pureza de la iglesia, por prevenir a otros que quieran vivir de una manera apartada, entonces sea la voluntad de Dios. La iglesia debe procurar honrar a su Señor. De este modo, lo más severo de las formas de disciplina, recuerden, número 1, amonestación. Número 2, redarguir, reprender, convencer. Y número 3, retiro de la membresía, suspensión de los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Participación de la cena del Señor, tener la fraternidad con los creyentes. No es poca cosa encontrarse entre 2 o 3 cristianos. No es poca cosa. Y no se debe considerar como si no importara. Dios no se agrada con una actitud de una congregación así. Tenemos eso claro. Sin embargo,
Sin embargo, aunque la persona ciertamente debe ser excluida de la membresía de la iglesia, no está privada de asistir a las reuniones públicas de la iglesia para adorar la iglesia y para que esa persona reciba mediante el ministerio de la predicación la exhortación a dejar su pecado. Eso es algo importante que no debemos olvidarlo. No debe pensarse que la exclusión es irreversible. La persona que se arrepiente de su pecado y busca la limpieza y el perdón de Dios puede y debe ser readmitida en el compañerismo de la iglesia. De hecho, es la responsabilidad de la iglesia continuar orando por esas personas que han sido privadas de los privilegios o expulsados de la membresía de la iglesia. Debe seguirse orando por ellos, pero se les considera como gentiles y publicanos. Se les considera como no cristianos, hasta que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y eso pasó precisamente, hermanos, con aquel que el apóstol Pablo dijo de una manera contundente y clara: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera a los Corintios 5:13. Este mismo hombre de Dios, que a distancia no está físicamente, presencialmente, no está entre los corintios. Él está distante y desde allá escribe. Tiene un corazón pastoral, tiene un ministerio. En su segunda carta, queridos hermanos, él menciona, dando una instrucción específica, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando de la misma persona de 1 Corintios 5. La iglesia perezosamente, insensiblemente, estaba cerrando sus ojos, tal vez considerando que era un buen prospecto, tal vez era un amable compañero de otros varones. ¿Cómo vamos a tratarlo de esa manera? No vamos a mostrar amor si lo hacemos. Así que el apóstol Pablo les instruyó diciéndoles: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Alejen a ese perverso de entre ustedes. ¿Para qué? Para que entienda lo que ha perdido y se vuelva. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Él se arrepintió, entendió el mal que estaba cometiendo. Así que recordemos, hermanos, en los días que nos toca vivir, es triste, pero eso pasa. Con frecuencia el confesor buscará otra iglesia. Si no le gusta, si son cuadrados allí, no le permiten vivir como él quiera, la predicación es como muy directa, me está atacando a mí. Va a irse a otro lugar y allá le van a permitir vivir como él quiera. Si no es un creyente, pero si es un verdadero creyente, él va a volver y va a tratar de seguir la instrucción de la Escritura. En tales casos, el ofensor y la iglesia que lo reciba tendrán que dar cuentas a Dios.
Porque una iglesia que trata de mantener la pureza entre sí es una iglesia que está obedeciendo a Dios. Y Dios honra a los que le honran. En tercer lugar, siendo que la sentencia de exclusión o de expulsión de la membresía es algo muy serio, muy severo, entonces debemos considerar en tercer lugar quiénes son los sujetos apropiados de la disciplina de la iglesia. No vayamos a sacar la espada e ir a diestra y siniestra cortando. No te vayas a cortar tú con la espada, porque tiene doble filo y puede herir al que quiera esgrimirla sin saber esgrimirla. ¿Quiénes son entonces los sujetos de la disciplina? ¿Quiénes deberían ser disciplinados? ¿Cuáles ofensas deben ser disciplinadas por la iglesia? Esta pregunta debe de ser investigada tanto negativamente como positivamente. Negativamente, la iglesia debe acatar la clara enseñanza y los principios permanentes del Nuevo Testamento. La iglesia no puede apropiadamente disciplinar a alguien por una ofensa que no sea por lo menos tratada en principio en la Escritura. Déjenme repetir esto porque es muy importante. La iglesia no puede apropiadamente disciplinar a alguien por una ofensa que no sea por lo menos tratada en principio en la Escritura. Los prejuicios o prácticas tradicionales, las costumbres culturales o sociales o áreas dentro de la legitimidad de la libertad cristiana no pueden formar bases para una disciplina. Una marca distintiva de la Iglesia de Cristo históricamente es libertad de conciencia. Hay cosas neutras que los creyentes pueden gustar. Yo no puedo usar este lugar y ni tampoco ir a tu hogar y decirte, hermana, no debes usar cosméticos. Ese es el deber de tu esposo. Yo no puedo ir y decir a tus hijos, tú no puedes usar lentes. No debes hacer esto, ver aquello. Eso es deber de los padres. Yo no puedo decirte que no puedes tomar una copa de vino. Porque vas a decir, yo vi cómo se tomó usted una cocota y le puede hacer más daño a esa coca. Yo no puedo decirle que es pecaminoso que usted vaya a la playa. Si es pecaminoso para mí, me abstengo de ir a la playa. Pero yo puedo pensar, mi hermano, mi hermana, tienen libertad para ir a la playa. Entonces no se trata, hermanos, de tratar asuntos, valga la redundancia, culturales, sociales. Tiene que haber preceptos específicos. El Nuevo Testamento revela una área amplia para las preferencias y diferencias individuales que son en sí mismas legítimas si se observan dentro de la debida ética cristiana. Tenemos que ser maduros, crecer o procurar alcanzar una madurez. Mi hermano hace lo que hace porque lo hace para agradar a Dios. Él puede disfrutar su comida, puede disfrutar su bebida, él puede disfrutar a los lugares que asiste porque alaba a Dios. Obviamente no estoy diciendo que sean lugares pecaminosos, claramente que se puede mostrar con preceptos de la palabra, con enseñanzas de la palabra. Debemos respetar la libertad de conciencia. Las Escrituras siempre deben ser la regla completamente suficiente de fe y práctica para la iglesia. Así que no son esas cosas neutras, esas cosas que cada persona puede hacerlo con libertad. Positivamente, hay varios tipos de ofensa que están dentro del área de la disciplina de la iglesia. Primero, las ofensas de naturaleza personal que no pueden ser resueltas ni personal
ni privadamente, y que llegan a ser públicas, de tal manera que la iglesia debe actuar. Y eso ya lo hemos mencionado, Mateo 18. Hay una conducta, una actitud, un hecho concreto que a la luz de la palabra tú sabes que eso no honra a Dios, no le hace bien a mi hermano, a tu hermana, no le hace bien a la iglesia. Y si permitimos que él viva de esa manera, otros van a concluir que sí se puede y al rato no es un caso, son 2, 3, 5 casos y Dios va a actuar. Entonces ve, sigue la instrucción de la palabra. No chismes, no publiques. Ve a él, ve a ella. Si él te oye, juntos bendigan a Dios. Si no te oye, lleva a los testigos. Y si no, entonces será llevado a la iglesia. Y entonces ahí incluso se le dará la oportunidad. Y si él insiste en su impenitencia, entonces procede el tercer paso que mencionamos. Ya fue amonestado, trató de convencerle, trató de exhortarle, de redarguirle. Entonces viene el último paso, muy doloroso, pero entonces sí. Pero hay algún precepto, algo que se ha causado. En segundo lugar, existen pecados de carácter moral público y en ello podemos mencionar algunos. Borrachera, no que alguien se tome una copa de vino, y no estoy diciendo que tomen vino, mis queridos hermanos, o que tomen una cerveza, amados hermanos, no quiero ser malentendido, pero el borrachismo, la codicia, la calumnia, el robo, la inmoralidad sexual, son cosas que ameritan una amonestación severa, seria, firme. Y si alguien persiste en una conducta de esa manera, usted tiene el texto de 1 Corintios y la instrucción apostólica. Y ya hemos leído qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, quiero añadir a esto un texto que no lo he leído aún y quiero compartirlo con ustedes. Efesios 5 y es el versículo 3 que dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si hubiere una conducta de esa manera, el tal o los tales deben de ser tratados con la caridad, con el amor, pero con la seriedad. En tercer lugar, existen ofensas de mala conducta de tal manera que la unidad y el testimonio de la iglesia local están en riesgo, están en gran peligro. Vean, por favor, oigamos al apóstol Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6, 11 y 14 y 15. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Verso 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículos 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Es por eso que algunas personas no quieren unirse a una iglesia,
Porque cuando se da la instrucción que llamamos premembresía o una tarea de instrucción a las personas, lo que implica ser unido a una iglesia como miembro, allí se dejan en claro estas cosas. Y algunos dicen, no, pues la verdad mejor no. Ya pensándolo bien, ahora que lo entiendo un poquito más, mejor puedo ser asistente. Sí, usted puede asistir cada vez que quiera. Nos da gusto tenerle entre nosotros. Pero para ser miembro de la iglesia, usted debe de saber que hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Si usted quiere llevar esas responsabilidades con nosotros, bienvenido. Usted no quiere, no puede tomar los privilegios. Un hermano me preguntaba cuál era mi definición de membresía. Y yo le dije que en principio es ser hecho uno con Cristo mediante la regeneración o la salvación. Los creyentes son uno con Cristo, pero también es ser hecho uno con los hermanos en la fe de la congregación local. Somos uno, es cierto, con los hermanos en Puebla, con los hermanos en México, con los hermanos en Progreso, por ejemplo, donde estamos nosotros. Pero un asunto de progreso no se trata aquí. Y un asunto de ustedes no se trata en Banderilla. Es un asunto local. Es un asunto en el cual solamente participan aquellos que han sido hechos uno con Cristo y uno con la iglesia local. Así que ser parte de una iglesia local comprende estar dispuesto a ser cuidado por otros hermanos. Y esa tarea no es fácil, amados hermanos. Oren por sus pastores o por sus líderes, por sus dirigentes. Pidan a Dios que les dé gracia para que sean temerosos delante de Dios, que se ocupen de ellos mismos para que puedan ocuparse de ustedes. Pero no dejen toda la tarea a ellos. He tratado de persuadirles que hay una buena parte que nos corresponde a nosotros. Finalmente, existen ejemplos de errores o desacuerdos doctrinales que amenazan la verdad y la unidad de la iglesia local. También se debe prevenir eso y se debe tratar eso, de tal manera que se debe separar cuando una persona, mediante una enseñanza que no está contenida en la Escritura, comienza a provocar disensión entre el cuerpo. Y miren ustedes cómo lo presentan las Escrituras. Y comenzamos en el libro de Romanos, en el capítulo 16 y el versículo 17, que dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Nos dice, pues trata de convencerle, a ver si logras que te haga caso. Si alguien mediante una postura diferente a la doctrina de la sana palabra de Dios que tú conoces, está tratando de sembrar algo que divide, que disminuye el fervor, el gozo y la paz por el perdón de tus pecados, la iglesia debe tratar con ellos. Tito, vamos a ver Tito, capítulo 3, los versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tal cosa, hermanos, debe realizarse y debe ser resuelta para poder mantener la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia, un cuerpo disciplinado, un cuerpo que desea
representar la belleza y la gloria de su Salvador, el Señor Jesucristo. Donde quiera, hermanos, donde quiera que las iglesias intentan ser fieles a la enseñanza bíblica respecto a la doctrina, con seguridad va a haber oposición. Por lo menos va a haber objeciones. Y yo quiero tratar una o dos, pero antes quiero citar a Juan Calvino. Juan Calvino escribió lo siguiente, cito: mas como algunas personas, por el odio a la disciplina, aborrecen aún el nombre de la misma. Han de entender bien esto: si no hay sociedad, ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin disciplina, mucho más necesaria ha de ser en la iglesia, la cual debe mantenerse en el más perfecto orden posible. Así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, así también la disciplina es como sus nervios, mediante la cual los miembros de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Fin de la cita. Y es verdad lo que citó este hombre. La disciplina, como en nuestro hogar, incluso para nosotros mismos que queremos, no sé, nos proponemos algún tipo de ejercicio, de alimentación, tienen otros nombres, ¿verdad? Pero vamos a suponer que decimos, vamos a tratar de hacer esto, aquello, por el bien de nuestra salud, de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y aún allí vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar oposición. Y empezamos y no continuamos. Cuando tratamos en la familia, normalmente los hijos no lo quieren. En la iglesia tampoco. Quizás aquí sí. Yo espero en Dios que aquí sí. Pero si hubiera algunas objeciones, aquí les menciono una. La práctica de la disciplina puede provocar división. La práctica de la disciplina, si queremos ejercer la disciplina, debemos pensar que podemos tocar a alguien más. ¿Has pensado en su hermano en la carne, que también es miembro de la iglesia? ¿Has pensado en su suegra? Posiblemente sean 2 o 3 más involucrados. ¿Y qué tal si ellos están en desacuerdo y se fracciona, se divide la iglesia? Esa es una argumentación vana, pero se presenta. La disciplina podría causar división. Y nosotros decimos que sí, en efecto puede ocurrir. Pero la predicación de la palabra de Dios en forma consistente también puede provocar y provoca de hecho divisiones. También. Si se predica fielmente la palabra de Dios, hermanos, puede provocar divisiones. Si la disciplina es efectuada decentemente y con orden, con la iglesia actuando a través de sus oficiales debidamente constituidos, las divisiones ocasionadas serán mínimas. La verdad de Dios une a los verdaderos creyentes y separa a los que no son de la verdad. Unidos por simpatía o por conveniencia, no es la unión del Espíritu Santo, no es la unión de la palabra. Un querido hombre amigo, mentor, hermano, compañero, que el Señor llevó a casa recientemente. Él vino para predicar con nosotros hace varios años, quizá como unos 20 años, allí en la frontera, y predicó un sermón que para mí fue de gran bendición. Me instruyó algo que yo no había mirado, lo vi claro cuando él predicó.
Las hermanas, nuestras hermanas, los lunes por la tarde salían para visitar entre ellas, para tomar una taza de café, una bebida fresca según la temperatura, según la estación, y conversar algo centrado en el Evangelio. Mi esposa me compartió cómo una querida mujer estaba realmente muy disgustada cuando llegaron. Y lo primero que dijo ella, ¿por qué el pastor, refiriéndose a mí, por qué el pastor no impidió a ese hombre que enseñara lo que enseñó? Ese hombre era el predicador. El predicador había predicado sanamente. Nosotros estábamos empezando, trasladándonos de una postura arminiana a la postura que sostenemos ahora. Trasladándonos de una doctrina diluida, más sentimental, más pragmática, a una como la que tenemos ahora. Así que se fueron 14 personas. 14 personas. Y como pastor dije, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? No puede ser. Las hermanas de nuestra iglesia están instruidas que asuntos eclesiásticos solo son tratados por el pastor. En ese tiempo solo era yo pastor. Así que mi esposa más o menos trató de calmar las aguas allí. Le dijo, bueno, queremos orar y tener un tiempo en Cristo y voy a avisar al pastor, avisaremos para que él hable con usted y usted hable con él. Y así más o menos. Al otro día yo fui y estaba muy disgustada, resuelta a irse con sus 3 hijos, una hija y 2 hijos, los 3 casados. Eran 14 personas. Y yo le hablé a mi hermano, mentor, amigo. Yo quería su hombro para llorar. Pastor, fíjate que pasó esto. Oh, lo siento, Tomás. Oh, sí, hermano, en verdad no sé exactamente qué hacer ahora. ¿Qué dice? ¿Por qué lo lamentas? Si son de Cristo, van a regresar. Y si no son de Cristo, ¿para qué los quieres ahí? Así era él. La predicación fiel de la palabra, igual que la disciplina fiel, en obediencia a Dios, en amor a los creyentes, puede provocar alguna separación. La verdad divide. Eso es verdad. Si alguien dice, no, pero es que si tratamos este asunto, se nos puede complicar y podemos perder 2 o 3 personas o más. Bueno, entonces decide a quién agradas. Hay otra objeción. Es, disciplinar a alguien sería como estarlo juzgando. Y citan a Mateo luego, ¿verdad? Y nosotros no debemos de juzgar. Así que, allá con Dios. Ya cuando Dios los llame a cuenta. Pero si nosotros lo disciplinamos, ellos olvidan Mateo 18, ellos olvidan 1 Corintios 5, ellos olvidan las otras instrucciones que se nos da a la iglesia para nuestra sana convivencia. A esto lo que respondemos es, si la culpa es claramente establecida, lo cual es esencial para aplicar la disciplina, ya establecimos eso. Si la culpa es claramente establecida, lo cual es esencial para aplicar la disciplina, entonces la persona se está juzgando a sí misma. Nosotros no lo estamos juzgando. Él se está juzgando a sí mismo por permanecer en la conducta y en una actitud pecaminosa. Mientras la persona rehúsa arrepentirse y dice, no, yo ya me voy a poner cuentas con Dios. Sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Él está acarreando juicios sobre sí mismo. El que
los ancianos lleven a la iglesia y hagan una propuesta, una recomendación, hermanos, con mucho dolor de nuestro corazón, pero no podemos permitir que esto permanezca entre nosotros, porque no trae honor al Señor, puede causar daño entre nosotros si no estamos haciendo nada por Él. Hay algo establecido, se menciona algo concreto. En ese sentido, el separarlo es un acto de obediencia a Dios. Y en verdad es un acto de amor hacia la persona. Y quizá, no lo sabemos, quizá suceda como sucedió con el hombre de Corinto, que tenemos en primera a los Corintios capítulo 5. Al efectuar la disciplina, la iglesia no está determinando un juicio, sino solamente pronunciando el juicio de Cristo sobre la persona que insiste en llevar su propia culpa. Precisamente Pablo reprendió a los corintios por fallar en hacer esto. Recuerde usted, primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los incrédulos gentiles, dice aquí, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando una iglesia emite una decisión final de separar a una persona, no la está juzgando, está declarando el juicio que Dios ha determinado. Y esa persona, en verdad, está provocando que ese juicio sea en contra de él. Es lo mismo que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 20. Recuerdan que es nuestro glorioso Salvador entronizado que habla aquí y dice en Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 20, dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor va a emitir un juicio severo. Nosotros, hermanos, somos llamados ante la impenitencia. Perdón que no concluí la frase. Nosotros, la iglesia, somos llamados a cuidar los unos de los otros. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el juicio efectuado por la iglesia en 1 Corintios 5:3 y el acto de juzgar o tener un espíritu crítico y un espíritu de censura hacia los hermanos. Ese está prohibido. Esa no es la idea de andar señalando solamente las faltas de los hermanos. Ve al espejo y pide al Señor que te ayude a eliminar esas manchitas, que en mi caso son manchotas. Pero pide al Señor, al ver en el espejo de la palabra quién tú eres, entonces suplica al Señor que te ayude a eliminar, quiero decir, esas manchitas, esas faltas. Así que el juicio emitido en primera a los Corintios, hermanos, es totalmente diferente que lo que nuestro Señor amonestó como algo impropio en el Sermón del Monte, en el capítulo 7. Hermanos, la historia del pueblo de Dios, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestros días, es una larga colección de ilustraciones de que el camino de la bendición es el camino de la obediencia a Dios. Y tienes bastantes ejemplos en las Escrituras.
El camino de la bendición es el camino de la obediencia a la verdad bíblica, la obediencia a Dios. Ciertamente, cada creyente fiel desea la gloria de Dios, la prosperidad de la iglesia y el bienestar de cada individuo en la iglesia. En la Biblia se reconoce esta triple preocupación y debe ser nuestra ocupación. La pureza de la iglesia, la disciplina, hermanos, procura esas tres cosas definitivamente. La gloria de Dios, la prosperidad de la iglesia, el bienestar individual de los creyentes. Hay mucho, hermanos, por hacer. Nuestra oración en nuestra iglesia, y gracias, hermanos, porque percibo que ustedes han orado por nosotros. Es recíproco, hermanos. Nosotros oramos por ustedes. Nuestra iglesia está agradecida con Dios y con ustedes, que permitan que uno de sus ancianos, acompañado de 2 miembros más de nuestra iglesia que ministran en Oaxaca, en su domicilio, procurando que otras personas escuchen y crean el Evangelio, sean tan bien apreciados como sentimos nosotros que lo somos entre ustedes. El afecto, hermanos, el aprecio es recíproco. Oramos también por todos ustedes. En particular, pedimos por quienes sabemos que son ministrando aquí, con la enseñanza, con el liderazgo, con la música, etcétera, etcétera. Amados hermanos, nuestro bendito Dios tenga a bien bendecirles. Oremos. Amado Dios, si te place, bendice tu palabra. Concédenos, Señor, la disposición para procurar una predicación fiel, que tu evangelio de una manera sencilla pero continua y constante sea predicado. Concede, Señor, que haya diligencia en la observación de las ordenanzas. Concede, Señor, que haya prontitud, caridad y amor en el cuidado los unos de los otros. Señor, tú has instituido la manera en cómo podemos cuidar los unos de los otros. Tus siervos de antaño llamaron a este proceso disciplina que forma, que enseña, que instruye, que educa. Ayúdanos, Señor, a instruirnos, a educarnos, a formarnos mediante el consejo de tu santa palabra. Pero también, Señor, en ocasiones habrá de ir al paso final. Oh, Señor, quisiéramos que eso no pase entre nosotros. Pero si alguna ocasión fuera necesario, danos la gracia para decidir ser fieles a ti, Señor, y procurar el bien de nuestras iglesias locales, que son parte de tu gloriosa iglesia. Oramos pidiendo estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.